A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y de la Facultad de Defensa Nacional de Argentina, les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario conjunto titulado Balance y Perspectivas de la Cooperación Regional en Seguridad y Defensa, instancia para abordar la situación actual y proyecciones de los procesos de cooperación en seguridad y defensa en el ámbito subregional del Cono Sur. Saludamos especialmente a quienes hoy nos acompañan: al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, señor Jorge Robles Mella, al rector de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, doctor Jorge Bataglino, a su vicerrectora, doctora Carla Morazo, y al decano de la Facultad de la Defensa Nacional, señor Javier Araújo. Antes de comenzar, les comento que durante la exposición, los micrófonos y video de quienes están conectados por la plataforma Zoom estarán apagados. No obstante, tendrán la posibilidad de escribir preguntas en el icono Preguntas y Respuestas de la misma plataforma. Para quienes nos ven por Facebook Live, la interacción será a través de los comentarios, de manera que sus consultas sean contestadas en la ronda de preguntas una vez finalizada la conferencia. A continuación, invito al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, señor Jorge Robles Mella, quien iniciará este seminario. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos que nos acompañan. La verdad que la cooperación en materia de seguridad y defensa en la región tiene una tradición larga. Es un hecho que sus primeras manifestaciones se remontan al siglo XIX, en las etapas iniciales de la vida independiente de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, no se puede así también reconocer que por diversas razones la cooperación regional ha pasado por diferentes etapas en materia de seguridad y defensa. Solo a fines de la primera mitad del siglo XX se establecieron las bases de una cooperación no ya regional, sino que de alcance hemisférico. Me refiero específicamente a los esquemas defensivos establecidos previo a la Segunda Guerra Mundial y luego del esquema resultante del Pacto de Río en el año 1947, 74 años atrás, que coincide con el año de creación justamente de nuestra academia. Tales mecanismos obedecieron a un escenario internacional muy preciso, muy definido, que es la Guerra Fría, por lo cual, luego del término de esta confrontación, en el año 90, quedaron rápidamente todos ellos obsoletos. Con todo, la seguridad regional sigue siendo un tópico relevante en las agendas de seguridad local. La situación internacional es compleja, las estructuras de seguridad también, tanto a nivel regional, por supuesto, como global. Por eso nos parece muy perceptible que en nuestra región se toquen estos temas, ya que los acontecimientos mundiales sugieren, y hoy en día lo vemos, los esfuerzos a esta materia de la creación intelectual y el aporte de la academia serán fundamentales para crear y mejorar condiciones adecuadas para el desarrollo de iniciativas de políticas en los campos de defensa, de las Fuerzas Armadas y de la seguridad internacional. La academia proporciona justamente este escenario para la reflexión serena, desapasionada y que permite intercambio de ideas, de iniciativas, que podrán quizás fructificar en instancias políticas de los países involucrados. En esta lógica, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile y la Facultad de Defensa de Argentina hemos convenido en realizar esta primera actividad, escogiendo precisamente la cooperación regional en seguridad y defensa como su tema central. Los expositores de ambos institutos, expertos en el tópico referido, ponderarán esta cooperación tanto su perspectiva histórica como fundamentalmente de futuro, asumiendo sus desafíos y sus perspectivas en los complejos escenarios internacionales, lo que a no dudarlo afectan a la seguridad regional. Finalmente, deseo expresar que en este evento ha de ser el inicio de otros eventos, esperamos, similares entre ambas instituciones académicas, donde podamos reflexionar sobre asuntos de interés común para nuestros países y por nuestro intermedio a nuestra región. Muchas gracias por su participación y le doy el paso a Luis Faría, nuestro subdirector académico, para que modere el presente seminario. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, señor director. Muy buenas tardes a todos, tanto a nuestros invitados como a quienes están asistiendo en el día de hoy a este interesante seminario internacional. Muy especialmente a las autoridades de la Universidad de Defensa Argentina y también a nuestros académicos que están conectados con nosotros el día de hoy.
Voy a presentar a los expositores para después asignarles a ellos, darles la palabra para que puedan exponer sus principales ideas en un tiempo aproximadamente entre 15 y 20 minutos cada uno. Y posteriormente voy a recibir las preguntas para poder canalizarlas hacia quienes están dirigidas o en algunos casos también seguramente a ambos panelistas. Comenzamos entonces y quiero presentar con mucho agrado al señor Ernesto López, licenciado de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina. El señor López es sociólogo, actualmente es director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Nacional de Lanús y profesor consulto de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirige asimismo la Comisión de Defensa de los Equipos Técnicos del Partido Justicialista Nacional. Fue docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México. Fue secretario académico y vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Quilmes. Fue jefe de gabinete del ministro de Defensa, José Pampuró, entre los años 2004 y 2005. Se desempeñó como embajador en Haití y en Guatemala. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre relaciones civiles militares, militarismo, defensa nacional y seguridad internacional. Entre ellos destacamos el libro Militarismo Latinoamericano, del Diccionario de Política. También está el libro El Primer Perón, otro libro En Clave de Emergencia. Ha escrito también sobre reconfiguraciones y otras publicaciones de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro Cultural de la Cooperación. Así que bienvenido, profesor Ernesto López, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Presento a continuación al profesor Miguel Navarro, de la Academia Nacional de Estudios y Estratégicos de Chile. Miguel Navarro es abogado, cientista político y magíster en Derecho y en Estudios de Guerra, diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio. Además ha realizado algunos estudios en el extranjero y varios de ellos en Defensa y Relaciones Internacionales. Autor y coautor de numerosos libros y artículos publicados tanto por la NEPE y por editoriales vinculadas a centros de estudios relacionados con la seguridad y la defensa y universidades de nuestro país. Actualmente se desempeña como jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la Academia, de nuestra Academia. Bienvenido, profesor Navarro, gracias también por estar con nosotros. Y de acuerdo a lo previsto, entonces, iniciamos este seminario cediéndole la palabra a nuestro primer expositor, licenciado Ernesto López. Tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que he recibido para participar de este interesantísimo seminario. En particular, agradecer al general Jorge Robles, director de la NEPE, y al doctor Javier Arauco, decano de la Facultad de Defensa Nacional. Dicho esto, voy a comenzar por hacer algunas aclaraciones y precisiones menores. Dado el título de este seminario, Balance y Perspectiva de la Cooperación Regional en Seguridad y Defensa, quiero aclarar que entiendo que lo regional en este caso refiere a América del Sur, y voy a circunscribir mi exposición a esta jurisdicción geográfica, digamos. Y bueno, y trataré de combinar cuestiones de defensa y de seguridad en el tiempo que tenemos establecido. Voy a presentar primeramente un panorama general de la situación de América del Sur, antes de entrar propiamente al abordaje de la cooperación regional en seguridad y defensa. Las entidades de nivel regional o subregional vinculadas a la problemática que nos convoca aquí hoy, se encuentran, a mi modo de ver, con déficits de articulación o están directamente desarticuladas. Por ejemplo, UNASUR está ya prácticamente desaparecida.
Mercosur está en una situación en la que se destaca, lamentablemente, algunas importantes discrepancias internas entre los países que la constituyen. Básicamente, estas discrepancias están girando alrededor de la disminución de los aranceles comunes que están establecidos por Mercosur en relación a el comercio internacional, ¿no? La disminución de los aranceles es una manera de reducir también cierto nivel de protección mercantil que procuraban tener los países constitutivos de Mercosur frente a las grandes potencias comerciales del mundo. En estas tesituras se encuentran hoy Brasil, Uruguay, ambos de manera explícita, y Paraguay, que hasta donde yo sé no ha tenido una declaración que no me hayan dado y haya existido, pero que en general mantiene una visión de esta clase y estaría más ligada a esta postura de Brasil y Uruguay. Ha quedado finalmente Argentina, sostenida o sosteniendo que deberíamos conservar las definiciones iniciales, que son las disposiciones de Mercosur, pero claro, hay una situación entonces de no coincidencias. Habría, como digo, una tendencia mayoritaria en este momento a bajar los aranceles y a incorporarse un poco más activamente a esto que llamaré fundamentalismo de mercado, para hablar en pocas palabras. La Alianza del Pacífico se encuentra en una situación, especialmente en los 3 países sudamericanos que fueron fundadores, junto con México, de esta alianza. Me refiero a Colombia, a Chile y a Perú. Han atravesado recientemente situaciones de reconfiguración política, algunas están en curso todavía, y también de contestación social, de protesta social. Y estas situaciones, esta reconfiguración política, esta protesta social, ha ido en el sentido de amortiguar precisamente el fundamentalismo de mercado y sus condiciones sociales, es decir, las condiciones sociales que se derivaban del desarrollo de este modelo de desarrollo económico que no ha sabido repetir bien, me parece a mí, y que hay un juego ahí entre libertad e igualdad que con el paso del tiempo ha ido generando diversas manifestaciones de no satisfacción en la población. Ahora, esta situación de Mercosur y de la Alianza del Pacífico me parece que tienen una especie de curiosidad o desde el punto de vista analítico, unos rasgos que son muy, muy interesantes. Da la impresión de que Mercosur estaría dispuesto a virar hacia el fundamentalismo de mercado. Menos Argentina hasta ahora, pero estas cosas pueden ir y venir porque estamos en Argentina con gobiernos pro-fundamentalismo y con gobiernos no fundamentalistas, digamos así. Y puede variar esta situación en cualquier momento también. Y del otro lado, como ya vengo de decir, desde países que constituyeron la Alianza del Pacífico parece haber una orientación hacia una amortiguamiento, no sé cómo decirlo, de ese fundamentalismo. Me da la sensación de que es
de que unos van para un lado y otros van para el otro lado, o dicho de manera más, para explicarlo mejor, de los que estaban en A tienden a ir a B, y los que estaban en B tienden a ir a A. Entonces hay ahí una problemática que habrá que ver cómo se desenvuelve en los próximos tiempos para ver qué resultado producen. Es una asociación, una situación, yo diría que inédita, ¿no? Que hay que mirar con mucha atención. Por otra parte, tiende a haber dentro de cada país, situaciones de tensión, de oposiciones duras a nivel de los sistemas políticos. Por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Perú, que también condicionan las posibilidades de encontrar coincidencias en la familia de instituciones que pertenecen a América del Sur. Estas discrepancias internas en los países dificultan también el desarrollo, me parece, de la cooperación regional en este momento. De una manera más moderada sucede en Chile y Uruguay. Este juego, esta tensión, estos enfrentamientos o posiciones duras y peleadas a veces, ¿no? Decía de Uruguay, claro, está atorada entre Brasil y la Argentina, y son como bastante más prudentes los partidos del sistema político. Entonces hacen las cosas con menos énfasis o menos discrepancias, aunque las tienen de todos modos, ¿no? No hay que olvidar además que hay elecciones pendientes y de muy próxima realización. Una de ellas, la más cercana, es precisamente en Chile. Y luego habrá el año que viene elecciones en Colombia y en Brasil. Y que esto también, los resultados electorales que ocurran aquí con las ideas que predominen de los que resulten ganadores en ellas, jugarán sobre el modo en que se va estructurando o reestructurando o reacomodando, tal vez sencillamente, el contexto regional y o los contextos subregionales, nuevos acomodamientos, diríamos, que, bueno, redundarán sobre los espacios en los que transita la cooperación regional en seguridad y defensa. Lo que se haga en seguridad y defensa saldrá de aquello que quede constituido como oficialismos o como gobiernos en los países que terminen de hacer sus procesos electorales y podamos recomponer un cuadro de la región más o menos ya establecido en términos políticos. Bajo estas condiciones, me parece a mí que la cooperación regional en defensa y en seguridad tenderá a ser limitada, lo que equivale a decir que probablemente se ejercite poco, aunque esto lo que no quiere decir que no se vaya a ejercitar. Tendrá menos dinamismo y menos empuje que lo que ha tenido en épocas pasadas. En síntesis, si las entidades regionales o subregionales, me refiero a UNASUR, a Mercosur, bueno, UNASUR ya está de más, a Mercosur, a la Alianza del Pacífico, se encuentran con dificultades de articulación o directamente desarticuladas, sí, además, hay una curiosa situación de tensiones cruzadas entre países que han trabajado sobre la base o se han desarrollado sobre la base del fundamentalismo de mercado y otros que no, y recíprocamente unos tienden a ir para un lado y los otros para el otro. Diría que en este sentido es muy notorio el caso de Brasil, por ejemplo.
Entonces, si hay tensiones políticas dentro de nuestros países, como las que he venido mencionando, no creo que valga la pena repasarlo, además hay que tratar de administrar bien el escaso tiempo que tenemos. Entonces, en estas condiciones, vuelvo a lo que dije hace unos momentos, no es fácil que se desenvuelva, me parece, una cooperación regional en defensa y seguridad. No hay que alarmarse, hay que esperar que sucedan los procesos electorales, que vayan madurando las situaciones. Algunos están yendo por un lado, otros para el otro. A lo mejor nos encontramos en la mitad del camino y podemos volver a tener sociedades un poco mejor condicionadas desde el punto de vista de las posibilidades de empleo y de otros bienes que están haciendo falta bastante en este tiempo, además muy golpeado por la pandemia. Y a la inversa, entender de lógicas económicas en las que podamos coincidir. No lo sabemos, esperemos que sea de este modo. Quisiera finalizar refiriéndome a dos experiencias, a mi gusto, positivas en materia de cooperación regional en seguridad y defensa. Una es la que se llevó a cabo en la misión de paz, la MINUSTAH. Ahí tuvimos una convergencia importantísima de los países sudamericanos. No solamente, había otros países integrando la MINUSTAH, pero tuvo un papel preponderante la región en el desarrollo de esa misión. Yo fui embajador en Haití en esa época, cuando empezó la MINUSTAH. Tuvimos una conducción de embajadores de la región. El primero de ellos fue Juan Gabriel Valdés. A Juan Gabriel lo sucedió Edmond Mulé, un guatemalteco. Yo después fui de embajador a Guatemala, me reencontré luego con Edmond Mulé. La verdad que hemos hablado bastante sobre estos temas. Hubo una fase muy positiva en la que el trabajo de cooperación de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios de Defensa de la región fue muy fructífera, a mi gusto. Recuerdo que en aquellas épocas, que fueron las primeras, digamos, hasta el año 2009, después vino el 2010 con el terremoto y las cosas de pronto empezaron a cambiar un poquito, el contingente era, o los contingentes, el componente militar de la MINUSTAH era comandado por un general de Brasil. Como segundo comandante iba o un general argentino o un general chileno. Como jefe de operaciones iba también o un coronel argentino o un coronel chileno, que se mezclaban para no quedar todo distinto, ¿no? Quiero decir, si había un general en la segunda comandancia chileno, había un jefe de operaciones de coronel, un argentino, o viceversa. Funcionó muy bien esto. Hicimos ahí un trabajo verdaderamente muy bueno de cooperación regional en ese campo. Precisamente el que nos interesa, en este caso, seguridad, una misión de paz, capítulo 5, que tenía la necesidad primaria de establecer la pacificación de ese país. Eso se consiguió. Después, cuando se pasó a los temas de desarrollo y otros, bueno, la situación se hizo muy, muy difícil. No era una cuestión que debía resolver la MINUSTAH. Lo que debía resolver la MINUSTAH era la pacificación del país, cosa que se consiguió. Hubo una elección, ganó la elección el presidente Preval, una elección limpia, bien organizada, etc. Todo bajo la conducción y la mirada muy atenta de los latinoamericanos, o sudamericanos más bien, porque pesábamos mucho los sudamericanos que estábamos ahí. Para mí fue una experiencia importantísima desde el punto de vista de la cooperación regional. Además la vi en el terreno. No solamente que la estudié en los libros, la vi en el terreno. La otra que aparece, que es de menos importancia, es el Consejo Superioridad, el Consejo de Defensa Sudamericano, que viene de la mano de lo que se estableció al comienzo de UNASUR, ¿no? Como puede recordar, todo sucede en Buenos Aires. Tal vez la vi un poco más porque
estaba aquí, emprendió algunas cosas interesantes, pero bueno, después las cosas se fueron de algún modo estancando y terminó la vigencia finalmente de UNASUR. De todos modos, me parece que ahí también hay elementos importantes que podríamos sacar en términos de cómo se ha hecho una cooperación regional en seguridad y defensa más o menos positiva. Bueno, hasta ahí llego, no quiero sacarles más tiempo. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas que el análisis que ha efectuado usted ha sido muy interesante, nos recuerda un poco, para quienes estamos familiarizados con los temas de seguridad y defensa, esos autores clásicos de Clausewitz hacia adelante, que de alguna manera ordenan el proceso de la seguridad y la defensa, que parte desde lo político y que cae después a lo militar o lo estratégico. Primero está lo político, después lo estratégico o lo militar. Y ahí es donde su análisis es muy valioso, porque en la medida de que la política internacional funcione en nuestra región, por supuesto que se abre mejores perspectivas para la colaboración también en el área de seguridad y defensa. Pero también nos ha dejado, profesor, algunas experiencias interesantes respecto de lo positivo que ha sido algunos casos de operaciones de paz, especialmente, que son de gran valor en el ámbito de la cooperación. Y ahí quisiera también aprovechar esta oportunidad, porque no puedo dejar de hacerlo, en agregar en la misma línea otras experiencias. En lo personal, después de haber estado en el ejército más de 40 años, en alguna oportunidad en el año 93, en la década de los 90, me tocó también participar en una operación de paz en el nivel regional en Nicaragua, donde oficiales de varios países de nuestra región fuimos comandados por nuestros respectivos gobiernos para participar en una misión de desminado internacional que fue incluso pionera, porque fue antes del Tratado de Ottawa. Y ahí lo menciono porque también trabajé con algunos oficiales de la República Argentina, de quienes guardo excelentes recuerdos, una misión muy interesante, profesionalmente muy bien ejecutada y además que permitió demostrar la capacidad de colaboración que tenemos los militares cuando se nos asignan misiones internacionales. Así que muchas gracias, profesor, ha sido muy interesante, y después veremos las preguntas si nos puede aportar algo más. Voy a entonces darle el pase ahora al académico de la ANEPE, a nuestro profesor Miguel Navarro. Por favor, Miguel, el micrófono es tuyo y te escuchamos. Gracias. Gracias, Luis, muy amable. Bueno, también quisiera comenzar agradeciendo esta posibilidad que me otorga ANEPE y FADENA de compartir con ustedes algunas ideas sobre los desafíos que plantea la cooperación regional en el ámbito de la seguridad y la defensa. Debo partir, en cierto modo, diciendo que concuerdo en buena medida con lo que acaba de plantear Ernesto, en dos aspectos fundamentalmente. Uno es la precariedad actual de la institucionalidad de la cooperación de seguridad en la región. Eso, desde luego, es bastante evidente. Y lo otro, que es el efecto que los procesos políticos internos, que en este momento se desarrollan en varios países, pueden tener en la perspectiva de la seguridad. Sabido es que la política exterior, y también para estos efectos la política de defensa, se nutren mucho de lo que es la política doméstica de los países. De hecho, la mayoría de los autores hoy día concuerdan en que ambas políticas, me refiero al exterior y la de defensa, se nutren en el punto medio entre la política doméstica y la política internacional. Perdón. Entonces, desde ese punto de vista, concuerdo plenamente con lo que ha planteado Ernesto, en que los procesos políticos que se están desarrollando en Chile, el próximo año en Colombia, en Brasil, van a tener impacto en la política, y que de alguna manera lo están teniendo ya, por ejemplo, en el caso de Perú con su reciente cambio de gobierno. Ahora, habiendo dicho eso, quisiera plantear una perspectiva un poco más teórica sobre lo que son los escenarios de cooperación y más específicamente las estructuras de cooperación. Sabido es que, por supuesto, en América Latina, en América del Sur particularmente, hemos oscilado entre distintas formas de cooperación. Una especie de alianza, como fue la resultante del Pacto de Río, claro que no fue solamente regional, sino que fue hemisférica, una alianza militar convencional, materializada en lo jurídico, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero también hemos evolucionado en lógicas de seguridad cooperativa.
Y aquí es donde me quiero centrar porque la experiencia regional tiende más bien hacia la lógica de la seguridad cooperativa. Y aquí, ¿qué es lo que entendemos? Por eso creo que es bueno fijar las posiciones en una oportunidad como esta, y sencillamente es un esquema de seguridad en que básicamente en una región determinada, en este caso en América del Sur, ya que se ha fijado como, digamos, el radio jurisdiccional de lo que estamos discutiendo, es una estructura en la cual existe una institucionalidad básica en la cual los países puedan discutir sus temas de seguridad. Y ahí es, y en esto vuelvo a lo que planteaba Ernesto López, en el sentido de que hoy día no existe esa institucionalidad de seguridad. Realmente no existe. Hubo intentos, el Consejo de Defensa Suramericano, pero claro, estaba asociado a UNASUR, y como se dice en el mundo jurídico, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y obviamente el Consejo de Defensa Suramericano era una organización accesoria a la organización principal, a UNASUR, colapsada, terminada UNASUR, bueno, el Consejo corrió la misma suerte. Y en realidad las demás instancias que han existido no han tenido la misma perspectiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es interesante explorar la posibilidad, y sobre esto voy a volver después, al final de mi intervención, respecto a mirar la seguridad regional y la cooperación en seguridad en torno a iniciativas de seguridad cooperativa. Ahora, hemos tenido éxito en algunas cosas. Efectivamente, en los años 90 y antes hubo unos poderosos esquemas de medidas de confianza mutua, que son uno de los componentes de la seguridad cooperativa. Se establecieron varios mecanismos, hubo bastante debate académico en Chile y en otros países. Me tocó participar escribir varios artículos sobre medidas de confianza mutua y esquemas de cooperación regional a propósito de estas medidas de confianza mutua. Digamos que fueron muy bien recibidos. Este concepto, que no viene de América Latina, por supuesto, que viene de Europa, fue muy bien recibido a nivel político y desde luego a nivel académico, donde nos dio numerosa oportunidad de escribir mucho y asistir a numerosos seminarios, pero creo que dio frutos concretos en el plano político. Lamentablemente se fueron diluyendo después por varias razones, en la medida también que se diluían, a mi juicio, los esquemas que que en algún momento tuvieron alguna vigencia. Por otro lado, desde luego tenemos la OEA, pero también hemos visto que en algunas situaciones la OEA no ha sido plenamente capaz de asumir la complejidad de la relación de seguridad local. Y de ahí quiero pasar a desde mi punto de vista, cuáles son los escenarios de seguridad que enfrenta la región. Tanto adentro de la región internamente, no internamente en los países, pero internamente en la región, y externamente, en la lógica global. Desde luego, hoy día nadie duda de que estamos en un escenario internacional complejo. Existe lo que ya varios autores han denominado la neoguerra fría o segunda guerra fría, que está desprovista de los elementos ideológicos que tuvo la guerra fría convencional, la confrontación este-oeste, pero que no por ello deja de ser una confrontación entre grandes potencias. Afortunadamente, este tipo de confrontaciones, la confrontación clásica, digamos, entre grandes potencias, es muy conocida, ha sido muy bien estudiada en el campo de los estudios estratégicos, ha sido muy bien analizada, de manera que sus componentes, sus dinámicas, sus desarrollos y su eventual extinción son ampliamente conocidas. Pero desde ese punto de vista no podemos negar que existe una confrontación nuevamente a nivel, diríase, planetario, que no se está combatiendo, entre comillas, y uso las palabras con extrema precisión, no se está combatiendo en el plano militar, como sí ocurrió durante la Guerra Fría, no directamente entre las grandes potencias, eso afortunadamente no ocurrió, pero sí a través de interpósitos actores. Hoy día no es tan así, pero es evidente que sí existe eso. Ahora, aquí hay que tener en consideración que, si bien es cierto, esa confrontación se está desarrollando en el hemisferio norte, no es menos cierto que todo este tipo de situaciones de seguridad producen efectos espejo, efectos reflejo, prácticamente en todos los demás escenarios geográficos del planeta. Así que ese es un elemento que es necesario tener presente. Por otro lado, si bien es cierto, esta es una zona que no puedo decir que es una zona de paz, y en esto quiero ser preciso porque el concepto de zona de paz no se aplica acá, a mi juicio, pero sí es una zona tranquila
empleando una palabra poco académica pero descriptiva, desde el punto de vista de la conflictividad internacional comparado con otras regiones. Pero no quiere decir que no hayan conflictividades potenciales latentes. Eso no se puede descartar de ninguna manera. Sería poco prudente hacerlo. Y eso lo único que hace es reforzar la necesidad de tener, por supuesto, esquemas de cooperación en seguridad. Pero es una realidad. Hay escenarios de confrontación entre países todavía latentes, en algunos casos larvarios, pero en otros un poco más manifiestos. Confrontaciones territoriales, en el sentido más clásico del término. Ese es otro elemento que hay que tomar en consideración. Y un tercer elemento que no quiero dejar pasar es el hecho que, si bien es cierto, nuevamente insisto, es una zona tranquila desde el punto de vista, o relativamente tranquila desde el punto de vista de las confrontaciones entre Estados, no es menos cierto que América Latina, pero especialmente América del Sur, es una de las regiones más violentas del planeta, con altos índices de criminalidad, violencia urbana, bandidaje, digamos violencia rural, y en general subversión, narcotráfico, crimen organizado a nivel transnacional. Esto podría parecer que no afecta a la seguridad, pero claramente la afecta, es un componente directo de la seguridad internacional. Hoy día enfrentamos escenarios de conflictos de cuarta generación, uno de cuyos componentes, y no podemos olvidarlo, es precisamente el empleo de medios irregulares, medios criminales, medios subversivos, que tienen efecto al interior de los países, pero que afectan la seguridad externa también de los mismos estados. Entonces, ese escenario sí lo tenemos. Una región relativamente tranquila desde el punto de vista de la conflictividad internacional, pero no es menos cierto que también tenemos una zona altamente conflictiva desde el punto de vista de la conflictividad interna, especialmente, insisto, manifestado bajo la forma de criminalidad organizada, narcotráfico, narcosubversión, porque el elemento sí está presente en varios países, todo lo cual repercute en la seguridad regional. Eso no podemos dejarlo de lado. Entonces tenemos un escenario que tiene ciertas complejidades. Creo que no podemos encontrar solaz en el hecho que la región sudamericana una parte importante de la región sudamericana se encuentra en el hemisferio sur del planeta y que estas confrontaciones se dan más bien en el hemisferio norte. Y una prueba de esto, la menciono brevemente, aunque está lejos de nuestras costas, lejos de las costas de América del Sur, pero que se ha tenido un efecto reciente. La alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, a propósito de la construcción de submarinos nucleares para Australia, esto que provocó una tensión entre Londres, París, Washington, París, Melbourne, bueno, tuvo algún impacto. Y esto se desarrolla en el escenario del Indo-Pacífico, escenario frente al cual está ubicada la costa occidental de América del Sur. O sea, esto prueba que no estamos ajenos de ninguna manera a las realidades estratégicas globales y que tenemos que pensar cómo esas realidades estratégicas globales nos afectan. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que es importante destacar cuáles serían las alternativas. Desde luego, yo soy gran partidario de los esquemas de seguridad cooperativo, pero esquemas de seguridad cooperativo que reconozcan las realidades estratégicas de la región. Eso yo creo que es particularmente importante. Y si bien es cierto, y nuevamente coincidiendo con lo que planteó Ernesto, digamos, los esquemas actuales son precarios, la institucionalidad actual es precaria, en materia de seguridad y defensa, pero también en materias más amplias, políticas y comerciales, no es menos cierto que algunas iniciativas se han tenido bastante éxito. Y curiosamente han sido iniciativas bilaterales, que es el caso del COMPERSEC entre Chile y Argentina, que ha sido una instancia bastante funcional, que ha permitido un diálogo de seguridad entre ambos países y, por supuesto, inmerso en una relación, digamos, casi diríase de una forma de alianza estratégica, una forma muy embrionaria, debo ser cauto en eso, pero sí que ha tenido un efecto importante en la relación entre ambos países. Y también, por qué no reconocerlo, en la misma relación bilateral entre Chile y el Perú a través del famoso comité del 2+2, que han tenido efecto en general escenarios embrionarios de cooperación entre ambos estados. Y bien podría ser que explorando este tipo de vinculaciones más bien bilaterales, podría ser el inicio
el embrión de una relación de seguridad un poco más amplia. Pero obviamente esto está sometido, limitado por los procesos políticos internos, por la voluntad política y también por la necesidad de que haya una visión compartida por parte de los estados respecto de la posición de América del Sur en el escenario internacional, los efectos que este escenario internacional tiene para la seguridad regional, el tipo de esquema de seguridad que los países desearíamos establecer y obviamente reconocer las realidades, porque ningún sistema de seguridad cooperativo eficaz se ha construido jamás sobre la base del idealismo político. Bueno, toda política exterior tiene que tener algo de idealismo. Todo país, la política exterior de todos los países vierte en valores en el sistema internacional a través de su política exterior. Pero la perspectiva realista es absolutamente fundamental, porque no hay que olvidar que aquí estamos hablando de cooperación en el plano de seguridad y defensa, y en esos escenarios la mirada realista es absolutamente indispensable. Yo soy no tan optimista, realmente creo que hay motivos de cierta, por lo menos de mantener una cierta expectativa. Creo que sería posible, pero tienen que darse todas estas condiciones primero y luego de eso podemos avanzar en el plano de la cooperación regional. Los desafíos no son menores, pero también los escenarios lo requieren. Requieren audacia, voluntad política y ciertamente algo de buena voluntad. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante también la exposición que has hecho. Hay puntos, obviamente, que coinciden plenamente con nuestro expositor anterior, el profesor Néstor López, y por supuesto que hay otros énfasis también que pueden marcar alguna diferencia o que complementan ambos temas. Ha llegado varias preguntas y quisiera iniciar por una pregunta que me parece que ustedes de alguna manera han ya respondido, pero a veces es importante quizás señalar algún énfasis. Y la pregunta señala, ¿existen o cuáles serían, diría yo, algunas condiciones básicas que deberían darse en el plano político, ¿no es cierto?, para, como condiciones, como algunos aspectos variables elementales, para poder avanzar en cooperación en el área de seguridad y defensa? Pensando un poco en cómo fue Haití, cuáles son las experiencias que hemos tenido al respecto. Así que esa sería la pregunta para ambos, y les cedo la palabra, en primer lugar, a nuestro expositor, al profesor López. Adelante, por favor. No lo entendí bien. ¿Es a mí a quien me dio la palabra? Sí, profesor. Bien, gracias. ¿Cuál a su juicio serían como aquellos elementos sustanciales o primarios que deberían darse en el nivel político para que se puedan ir mejorando o avanzar un poco en lo que es la cooperación en el área de seguridad y la defensa? Bueno, me parece a mí que encuentro mucha crispación en el mundo político suramericano en este momento, con algunas excepciones. Perdón, no, perdón. No tengo tiempo de irme a Ecuador, hay mucha cosa a leer en la región y uno deja lo que está más tranquilo para adelante y al final termina sin leer lo suficiente como para poder hablar de eso o entender qué está sucediendo. Me parece, como decía, que hay mucha crispación política al interior de nuestros sistemas políticos. Ustedes tienen menos en general que los demás, tienen una cultura más desarrollada en este sentido político de la convivencia y de la discusión abierta, pero sin llegar a mayores. Pero aparte de eso también hay situaciones como las que comentábamos recién, por lo menos mencionaba yo, de consecuencias sociales, de un modelo de desarrollo económico que finalmente no tiene una disposición o no es suficiente lo que propone
el desembolso de las grandes mayorías sociales, acceso a trabajo, acceso a la educación, esas cosas, están todavía muy atrasadas. Entonces, en la medida en que la crispación de la política y los problemas de esa clase que hemos visto, para decirlo con una metáfora que no es mía, la usaron ya los franceses y cuando empezaron a estudiar la globalización, que fueron los primeros que organizadamente empezaron, Robert Castells, Fitoussi, Rosanvallon y otros, el desarrollo del modelo económico globalista ha hecho demasiado énfasis en la libertad y poco en la igualdad, al punto en que hay situaciones, países en que la libertad se ha comido a la igualdad. Entonces me parece que es necesario reequilibrar las situaciones sociales también, no solamente las políticas, para que en mejores condiciones los países de la región estemos en condiciones de volver a conversar, a ver en qué posibilidades, en qué condiciones y bajo qué circunstancias pudiéramos retomar diálogos tan sencillos y fácilmente llevados como los que teníamos hacia fines de los 90 o comienzos de los 2000. Me parece fundamental eso, ¿no? Porque por más buena voluntad que pongamos del campo de los que estudiamos o los que trabajan directamente en estos temas de defensa, seguridad y de cooperación, si no tenemos más o menos subsanados los problemas que aparecen todavía hoy de discrepancias y de crispaciones, situaciones muy tensas entre oficialismos, oposiciones, etc., es difícil pensar en cómo avanzar, ¿no? Me parece que son condiciones básicas. Estimo lo que acaba de decir hay que mejorar las condiciones. Al contrario, nada, las cosas se van a poner más difíciles. No es que no se pueda, pero va a ser más difícil. Eso es lo que me parece, ¿no? Gracias, profesor Luz. Bien. Sí, estamos a Miguel, no sé si quieres complementar en alguna medida. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Ernesto, lo habíamos dicho antes. Yo creo que es importante reconocer que la política exterior, y estas son iniciativas de política exterior, fundamentalmente está muy afectada, está siempre muy imprimada por la política doméstica, y claro, y en la medida que varios de los actores regionales enfrentan situaciones complejas en política doméstica, va a ser difícil preocuparse o buscar esfuerzos en el ámbito de la seguridad internacional. Pero no es menos cierto de que la historia ha demostrado que es posible, incluso para estados que tienen complicaciones políticas internas, poder asumir de alguna manera desafíos de política exteriores y también en el ámbito de la seguridad. Yo creo que hay otro elemento también, pero que están, obviamente esto está todo relacionado, desde luego, pero que es también la identificación de los problemas comunes, porque una de las cosas que uno puede ver en algunas de las iniciativas pasadas, y me refiero específicamente a el caso del Consejo de Defensa Sudamericano, es que no eran visiones plenamente compartidas entre los actores respecto a cuál era la finalidad del sistema, cuál era la finalidad de la organización y el diagnóstico general en que se movían cada uno de los distintos actores. Y ahí, debido a la presencia de ciertos elementos ideológicos, se vio alineamientos dentro del esquema que de alguna manera uno podría argumentar que contribuyeron a su... no del Consejo mismo, sino que de una sola en general. Pero yo creo que eso es importante, tener un diagnóstico compartido, o relativamente compartido. No es, por supuesto, en esto no hay simetría, pero tiene que haber diagnósticos relativamente compartidos si es que se quiere avanzar. Pero sí también concuerdo con la necesidad de, digamos, establecer acuerdos políticos internos importantes y como una base para avanzar. Pero tampoco podemos esperar que estos acuerdos se generen, porque creo que se puede avanzar paralelamente, quizás no con la densidad que nos gustaría en el ámbito internacional, pero sí creo que es posible. Muchas gracias, profesor Navarro. Y siguiendo en la idea de la conflictividad que tenemos en nuestra región, surge una pregunta
que se lo voy a hacer a Miguel en primer lugar y posteriormente le doy el pase a profesor López a ver si puede complementar esta pregunta. El tema del narcotráfico. ¿Qué opinión le merece el narcotráfico como amenaza regional? ¿Cuál sería el rol y funciones que debiese asumir el sector defensa en los diferentes países, pensando, ¿no es cierto?, en algún tipo de cooperación regional, obviamente en el supuesto de que exista también la voluntad política de poder hacer algo, y lo digo el profesor Miguel Navarro porque me parece a mí que Chile está un poquito más afectado por el tema del narcotráfico tal vez que Argentina. Miguel, por favor. Gracias, Luis. Mire, yo creo que el tema del narcotráfico es una cuestión que nos afecta a todos. No es en mayor o menor medida, por supuesto. Hay países que están más afectados, Chile ciertamente, probablemente más que Argentina, pero menos que otros países. Es una amenaza que es transversal a toda la región. El narcotráfico afecta la estabilidad política, la legitimidad de los gobiernos, facilita la corrupción en todos los niveles, incluyendo la corrupción de la judicatura, la corrupción política y una serie de otros elementos más. Así que es una amenaza común. Por lo tanto, como amenaza común debería estimular, y de hecho de alguna manera lo hace, pero solo de alguna manera, debería estimular respuestas comunes. El narcotráfico hoy día es una actividad transnacional, claramente es el epítome del crimen organizado transnacional en la región y por eso mismo ningún país puede enfrentarlo directamente, solamente. Tiene que ser el resultado de acuerdos regionales. Parte de eso existe, hay acuerdos en ese sentido. Ahora la viabilidad y aplicabilidad que tengan es distinto, pero por lo menos la estructura jurídica básica existe. Desde ese punto de vista es un tema común. Nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero en general en mayor medida a todos. Ahora, respecto al tema de las Fuerzas Armadas, bueno, eso depende mucho de la manera como los países enfrentan definen la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Aquí la mayoría de los países de la región tienen han desarrollado esquemas normativos que facilitan la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Tradicionalmente, la Argentina y Chile han sido los países que menos han involucrado a sus Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior y especialmente de empleo contra la criminalidad organizada. Esto, por supuesto, en cada país obedece a sus propias tradiciones, obedece a su historia pasada, antigua y más reciente. Hay una serie de factores que coinciden, que convergen en la determinación de cómo enfrentan el empleo de sus Fuerzas Armadas en materia de narcotráfico. Hay ciertas cuestiones que son comunes, por ejemplo, el tema de la protección del espacio aéreo, que es responsabilidad de las fuerzas aéreas en toda la región. La mayoría de los países tienen leyes que permiten hacer frente al empleo del espacio aéreo para el narcotráfico, lo que en la jerga se llama el uso del puente aéreo para llevar droga, que es muy utilizado en ciertas partes de ciertas regiones de América del Sur. Entonces hay algunas instituciones que tienen responsabilidades, lo mismo a veces con los guardacostas, en algunos casos como en Argentina el guardacosta es una responsabilidad de prefectura naval, en Chile el guardacosta es parte de la Armada, y así cada país tiene sus propios arreglos jurídicos y políticos conforme a sus tradiciones. Pero claro, hay un momento en que la sociedad demanda mayor participación del Estado y puede ser necesario el empleo más activo de las fuerzas militares, pero cada uno tiene que respetar sus realidades, sus tradiciones y las limitaciones que le impone el ordenamiento jurídico. Esto es absolutamente fundamental. Profesor López, no sé si desea agregar algo respecto a este tema. Apenas, muy poco, porque coincido mucho con la exposición que ha hecho Miguel recién. Simplemente nosotros tenemos, sí, como bien lo describió él, una distancia muy grande en la decisión del compromiso de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de tareas de seguridad interior, seguridad pública, etc. Hasta ahora no hemos tenido que hacerlo. Hay un artículo o unos artículos de la Ley de Defensa Nacional que establece bajo qué condiciones se podría operar en tareas de seguridad interior. Es necesario llamar
establecer estado de sitio por vía parlamentaria, y si el Parlamento está en receso lo puede decidir el presidente, y después es examinada esa decisión por el Parlamento, en fin, etc. Me parece que es así. En nuestro caso, son las fuerzas de seguridad las que dan ese combate, no las Fuerzas Armadas. Son una amenaza regional, pero tienen un componente importante en los mercados de consumo. Nosotros, por lo menos algunos de los que estudiamos, no necesariamente este tema, pero tenemos que entrar a él porque se toca con lo que hacemos, se entrelaza. Tenemos la impresión de que, bueno, como alguna vez lo dijeron dos presidentes, ¿no? Uno era el presidente de México y el otro, no me acuerdo de qué país también, suramericano, ¿no? Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo que no está haciendo. Debe controlar sus fronteras, debe controlar el ingreso, debe controlar el consumo. Es muy fácil pedir que se resuelvan las cosas afuera sin hacer todo lo que debería hacer con todas las capacidades que tiene ese país para tener más control sobre sus fronteras y más control sobre su consumo interno. Eso sería lo que podría agregar. Muchas gracias. Y siguiendo de alguna manera los temas que podrían generar alguna instancia de cooperación, el tema de las emergencias y catástrofes. Recuerdo hace algunos años que con Argentina, entre Argentina y Chile, hubo una especie de acuerdo, incluso llegamos a tener ejercicios de cooperación en el tema de emergencias y catástrofes, y es posible que se generen, dadas las condiciones que seguramente vienen en el futuro, donde por lo que estamos viviendo, el cambio climático, lo que es los temas medioambientales en general, es posible que estas emergencias puedan ser más recurrentes. ¿Estiman ustedes que, a ambos les pregunto, que existen algunas instancias, o podría ser una temática que en general sea más, que facilite en mejor forma el intercambio y que permita, por ejemplo, que tropas especializadas de un país pudiesen de alguna manera concurrir o ingresar a otro país para cooperación? ¿Existen los niveles de confianza, de integración que se requiere para ello? Siendo este un tema que a lo mejor genera menos conflictividad y podría facilitar la cooperación. Le cedo la palabra a alguno de ustedes, no sé, Miguel, si quieres comenzar. Bueno, sí, bueno, efectivamente hay acuerdos a nivel bilateral, y con Argentina tenemos un acuerdo precisamente para esto, para casos de catástrofe, la posibilidad de que ingresen organizaciones y cuerpos de tropa organizados, sin armas, por cierto, para cooperar en casos de catástrofe. Y en una perspectiva más permanente, pero relacionado con lo mismo, existe en el caso de la Argentina y Chile la patrulla naval antártica combinada, que en el fondo obedece un poco a esto, porque es una patrulla que opera en los mares antárticos en el verano, precisamente como una respuesta rápida frente a potenciales desastres en el mar, y las fuerzas navales de ambos países se van alternando para tener una presencia y, insisto, para tener una capacidad de respuesta rápida frente a desastres navales. Y en los mares antárticos, especialmente en la zona del Drake, bien pueden ocurrir este tipo de emergencias, precisamente por lo complejo de la navegación en esa zona. O sea, el tema existe, y obviamente el tema de las catástrofes común a todos los países genera el incentivo necesario para avanzar. Es uno de los puntos a partir de los cuales hemos ido desarrollando esquemas de medida de confianza mutua, cooperación y las bases de estructuras más permanentes en esta materia. Gracias, Miguel. Y antes de darle la palabra, profesor López, quisiera agregar una pregunta, porque a lo mejor podría complementar esta respuesta y además pasar a la siguiente pregunta, aprovechando que Miguel mencionó el tema de la Antártica. Viene una pregunta que dice lo siguiente: ¿de qué manera la revisión del Tratado Antártico en el 2048, según señala quien pregunta, podría acelerar alguna cooperación antártica binacional a la luz de la presencia de actores extrarregionales? Profesor López, le cedo la palabra.
Sí, la verdad es que yo no soy un antartista, no, porque no es que no sea como el fútbol, uno de aquí o de allá. No es una temática que yo haya desarrollado especialmente. En Argentina existen los antartistas, así como hay algunos de nosotros que trabajamos en investigación en temas de relaciones civiles militares, eventualmente geopolíticos, en conexión con la defensa, todo esto. La Antártida tiene acá algunos cultores que han trabajado mucho y muy bien. Yo no podría decir, sería buenísimo que pudiéramos, lo que tengo es una expresión de deseo, sería buenísimo que pudiéramos colaborar más, cooperar más entre Chile y Argentina en relación a la cuestión antártica y a los desarrollos eventualmente a producir con relación a eso. Estimo que tenemos de todos modos una muy buena camaradería en ese plano, ¿no? En el del antartismo chileno, el antartismo argentino. No lo veo como, si no entendí mal la pregunta, ¿no? Si esto pudiera generar mayor capacidad de entrelazamiento entre nuestras iniciativas de cooperación. Probablemente sí, todo lo que se hace bien beneficia. Me parece que de todos modos están razonablemente bien en este momento. De todos modos, insisto, yo no soy un experto en ese tema, de manera que preferiría, como dice un viejo filósofo austríaco que escribió un texto corto, ilegible, pero lo único que se entiende es el capítulo 7 con el que termina, dice allí que es muy corto, dice: sobre aquello de lo que no se puede hablar, más vale permanecer callado. Gracias. Así que en este tema yo prefiero quedarme aquí. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Miguel, ¿algo que agregar respecto a la pregunta? Bueno, sí, la verdad es que el tema antártico, todos esperamos que eventualmente cuando se revise el Tratado Antártico se revise para mantenerlo. El Tratado Antártico ha probado ser uno de los regímenes internacionales más funcionales, que mejor ha operado desde el año 59 hasta acá. Y desde ese punto de vista, creo que el interés de la humanidad sugiere que debería mantenerse. Una competencia, una carrera por la Antártica tendría efectos muy negativos desde todo punto de vista, desde el punto de vista geopolítico, político, económico, sobre el medio ambiente del planeta, es una cuestión muy relevante. Estamos tomando cada vez más conciencia del medio ambiente. Y una carrera en la Antártica inevitablemente va a afectar el continente que hoy día probablemente está menos afectado, está afectado, pero va menos que el resto por el cambio climático, aunque por supuesto que lo afecta. Entonces, la lógica sugeriría que el momento, en 2048, cuando se revise para mejor, o sea, para fortalecer ese esquema. Habiendo dicho esto, sin embargo, también hay que considerar que si el tratado se altera, se van a alterar también todo lo que ha sido la buena voluntad de cooperación en torno a esto. Y esto es algo que la relación entre Chile y Argentina tiene que ponderar y tiene que valorar lo que ha sido la cooperación, como ha dicho Ernesto. Yo también la valoro, y bueno, frente a las nuevas realidades que podrían generarse, y empleo las palabras nuevamente con precisión, en condicional lo empleo con precisión, bueno, es algo que ambos gobiernos de la época, muchos años más, van a tener que ponderar en su oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Bueno, han sido realmente muy interesantes las preguntas, como también las respuestas. Hay varias preguntas más, pero estamos en el tiempo que teníamos planificado. Y por respeto a todos quienes están presentes, vamos a ir cerrando y quisiera hacerles la palabra para un último comentario a ambos y posteriormente seguir con el programa que tenemos establecido para el cierre. Profesor López, por favor, le cedemos un último comentario, un mensaje o lo que desea decir en esta oportunidad. Bueno, me parece que ha sido una iniciativa muy interesante. Me parece importantísimo sostener un intercambio permanente entre argentinos y chilenos. Tenemos ahí nuestras discrepancias, algún que otro problema que ha surgido en el último tiempo. No tenemos que arredrarnos por eso. Venimos conversando desde hace mucho en este tema, además, en el tema
de cómo volver a una democracia y cómo trabajar las relaciones civiles militares. Venimos discutiendo desde hace largo tiempo, desde comienzos de los 80, con especialistas, colegas chilenos y de otros países también, de Brasil, de Uruguay. Debemos mantener estas conversaciones, estos intercambios son muy fructíferos, muy interesantes y disparadores de ideas, de trabajo. En fin, yo tengo una muy grata memoria de lo que hemos conversado en distintas circunstancias. Siempre nos ha ido bien si conversamos. Cuando nos tocó decidir si íbamos a participar de la MINUSTAH o no, hicimos un vuelo con el ministro Pampuro, yo era su jefe de gabinete, él tuvo conversaciones con quien era la ministra de Defensa de aquel entonces, la doctora Bachelet. Siempre hemos, de un modo u otro, y antes también, con los jóvenes, con Miguel o con otros destacados hoy analistas de estos temas, Gabriel Gaspar o Marcos Robledo, en fin, hay un montón que tenemos un vínculo de intercambio desde hace mucho tiempo que ha sido muy fructífero. Creo que hay que sostener, seguir manteniendo esto, traer gente más joven, por lo menos en relación a mí, ¿no? No a Miguel, también a que participen, en fin, abrir un poco las puertas. Es muy útil, ha sido muy bueno y ha sido, pero mucho más fructífero que estar peleándonos por algunas cosas en las que no nos encontramos. Muchas gracias, profesor. Miguel, por favor. Sí, yo concuerdo plenamente con Ernesto. Yo creo que la academia es una excelente instancia para conversar los temas de seguridad, y no solamente de seguridad internacional, también de relaciones político-militares. Muchos de los temas son comunes y efectivamente, como recuerda Ernesto, hemos tenido largos años de cooperación, largos años de diálogo, y por eso creo que esta iniciativa de Fadena y ANEPE resulta tan oportuna, tan adecuada, y obviamente tiene que ser el inicio o el reinicio en realidad de una serie de diálogos en esta materia. Creo que hay un interés entre ambos países, pero que este interés puede irradiarse a diálogos académicos con otras instituciones. Todos los países de la región tienen instituciones equivalentes a ANEPE y Fadena. Bueno, y esto proporciona una red potencial de diálogo académico que inevitablemente tiene efectos en el plano político, y creo que eso puede pavimentar el camino para establecer iniciativas de esta materia que, a pesar de las complejidades internas de algunos de los estados, porque la academia tiene la ventaja de que está un poco, si se quiere, por encima de la complejidad política, coyuntural, aunque por supuesto la mira y no la descuida. Así que yo creo que es una iniciativa muy interesante y por supuesto esperamos que sea la primera de muchas y que eventualmente involucre a otras instancias similares de los demás países de la región. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sin lugar a dudas que no tengo más que decir que sumarme a los deseos de ustedes y a las expresiones de estar muy contento con este seminario. Creo que ha sido una excelente instancia de conversación, de escuchar, de aprender, y que ojalá sea el inicio de muchas otras conversaciones que podamos tener. Nuestra academia está absolutamente disponible para seguir conversando en todos los temas que nos interesan y, por supuesto, seguir fortaleciendo el intercambio, el diálogo y contribuir al acercamiento siempre muy necesario, muy importante entre todos los países de la región y en este caso en particular entre nuestros países, entre Chile y Argentina. Y para cerrar entonces, dejo con ustedes a el señor Javier Araújo, el decano de la Facultad de la Defensa Nacional, que está presente en este seminario, y también seguramente se va a despedir de nosotros la señora vicerrectora, la doctora Carla Morazo. Profesor Javier Araújo, le cedo la palabra, no sé si está escuchándome. Adelante, por favor. Hola, doctora Carla Morazo, no sé si va a ser ella la que va a cerrar. Sí, voy a hacer una breve agradecimiento y luego dejaré el lugar a
a la doctora Carla Morazzo para que haga un resumen de lo que aquí han expresado nuestros expositores. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento al señor director de ANEPE, Jorge Robles Mella, a usted, Luis Faría Gallardo, por su excelente tarea en la moderación, a los expositores por la riqueza de su exposición y la gentileza en compartir sus experiencias y saberes, a la doctora Carla Morazzo y al público asistente. Tal como nos han recordado los expositores, el escenario internacional actual nos convoca a los países de la región a máximos esfuerzos en materia de cooperación. Rápidamente quiero decir una reflexión sobre el lugar de las instituciones académicas como la ANEPE y la Facultad de la Defensa Nacional. Nuestra tarea como académicos consiste en producir esquemas conceptuales y diseños metodológicos que favorezcan una mejor comprensión del complejo escenario internacional y regional, asumiendo una doble condición: ambición teórica y humildad en nuestras posiciones. Aspirar a que esas producciones sirvan de base para los decisores de las políticas de defensa y seguridad y que impacten en el escenario global y de nuestra región. Con humildad sostengo, porque esos escenarios están configurados por coordenadas en un espacio que no han sido diseñados, sino muy lateralmente por los académicos, y definitivamente no ha sido diseñado, digamos, para los académicos. Señor director Jorge Robles, tenemos tarea, y será muy grato para la Universidad de la Defensa, y en particular para la Facultad de la Defensa Nacional, compartirlo con la ANEPE que usted dignamente dirige. Gracias, profesor, y le dejo el pase a la señora vicerrectora, doctora Carla Morazzo, por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por concederme la palabra. Me sumo a todos los agradecimientos institucionales que Javier ha mencionado. Para retomar las ideas que se han expresado aquí en el seminario, en este intercambio, me parece que es muy importante señalar que, a pesar de que hay diferencias sutiles, diferencias más profundas, hay algunas controversias que todavía se señalan, creo que hay supuestos comunes básicos entre los países que tienen que ver con la necesidad de una cooperación regional en materia de defensa y de seguridad, y creo que una muestra de esta cooperación la estamos dando hoy aquí en este seminario, y que respetando los ordenamientos internos de cada país, así como también las distintas orientaciones en las políticas que tienen sus gobiernos a nivel doméstico y a nivel internacional, se puede llevar adelante y continuar la cooperación, porque hay normas, hay reglas comunes, hay comportamientos que están tanto implícitos como explícitos, que tienen que ver con la cooperación y que fueron nombrando los profesores López y Navarro a lo largo de sus exposiciones, tales como la MINUSTA, los acuerdos bilaterales, la patrulla antártica conjunta. Entonces, ante esto, lo que creo que nos deja este seminario es la puerta abierta para pensar por qué en algunos momentos tenemos una mayor intensidad en esta cooperación regional, con dinámicas mucho más fuertes, con mayores espacios y mecanismos de diálogos y de coordinación a nivel gubernamental, y por qué en otros momentos esto es mucho más laxo. Y esta respuesta asomó, me parece, de manera clara a lo largo de las exposiciones, que tienen que ver con que son parte de las políticas exteriores, y si comprendemos que las políticas exteriores de nuestros países son políticas públicas intermésticas, en donde los elementos internacionales tienen tanto peso como los elementos domésticos, lo podemos avanzar en esos esquemas conceptuales para comprender estas diferentes etapas de la cooperación regional. En cuanto al factor internacional en este momento, bien lo expresó el profesor Navarro, que tienen que ver con esta carrera estratégica entre China y Estados Unidos, cómo eso se refleja en el eje ese nuevo que hay, que es el Pacífico y no tanto el Atlántico. En este marco, desde Argentina, una preocupación siempre central es la base de la OTAN en las Islas Malvinas. Digamos, este es un elemento que no tenemos que dejar de lado cuando pensamos nuestras políticas de defensa.
en la política de defensa nacional de Argentina, en la nueva directiva, este es un punto central, y también en este escenario internacional que se viene, la cuestión antártica, con el protocolo medioambiental que en el 48 se tiene que volver a revisar, o se abre la oportunidad de una revisión y que puede aún más profundizar esta competencia por los recursos naturales en la Antártida. Y a nivel doméstico, creo que también quedó muy claro que hay factores que nos llevan a pensar en el modelo de desarrollo de los países, que tienen que ver con si son neodesarrollistas o más liberales, y con los perfiles de inserción internacional, cuando a veces tienen mayor preponderancia los vínculos sur-sur, o cuando hay mayor preponderancia de los vínculos con el norte. Esto hace que tengamos factores que nos lleven a pensar en distintos modelos de cooperación regional y en estas intensidades. Con lo cual, bueno, celebro que estemos dando este seminario, que se inicien estas actividades, esta serie de actividades entre FADENA y ANEPE, porque van a dar el marco institucional para discutir académicamente y repensar de manera situada en el cono sur sobre las problemáticas comunes que tenemos en defensa y en seguridad. Así que muy agradecidos desde la Universidad de la Defensa por esta invitación y por la iniciativa de cooperación conjunta académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Con las palabras de la señora vicerrectora, doctora Carla Morazo, damos término a esta actividad académica. Muchas gracias a las autoridades y académicos y también público asistente de nuestra hermana República Argentina. Es un honor y un verdadero agrado haber estado compartiendo esta actividad con ustedes. A todos nuestros asistentes también muchas gracias, más de 100 personas conectadas a este seminario. Gracias por su asistencia y esperemos invitarlos próximamente a través de nuestro sitio web al próximo seminario de actividad académica. Muchas gracias y muy buenas tardes.